Lo siguiente no es menor, se trata de la mayor crisis al interior del Ministerio de Energía que enfrenta el ministro Diego Pardo. Se trata de millonarios viáticos y reembolsos que se le adeudan hace meses a más de 100 funcionarios del ministerio. Bueno, la polémica estalló porque al mismo tiempo el propio ministro ha recibido el pago de sus viáticos al día, los que suman más de 16 millones de pesos. ¿Existen entonces privilegios en esta situación? Aquí comienza el reportaje desde Teleterce con el informe de Carolina Acuña. Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en nuestro segundo día en la gira por Estados Unidos, tener la oportunidad de interactuar con otras empresas aquí en Japón. Estamos en nuestro cuarto día de gira aquí en Europa. Y esos viajes internacionales del ministro de Energía Diego Pardo hoy son apuntados por el dedo de sus propios funcionarios. Respecto a los viajes del ministro, lo que pudimos detectar es un exceso de gastos. Eso tiene relación con el instructivo presidencial de marzo del año 2022, donde dice claramente que el gasto tiene que ser austero. Cuestionamientos que gatillaron una movilización iniciada hace un mes por los trabajadores de la cartera que acusan deudas en los pagos de 600 viáticos a funcionarios del Ministerio de Energía. ¿Qué pasa con los viáticos? Espero que escuchen y le transmitan al ministro de Energía principalmente y al subsecretario, porque lo saben, es que no podemos esperar más tiempo de respuestas ambiguas. La Asociación de Funcionarios y Funcionarias del Ministerio de Energía acusa que desde junio llevan esperando el pago de viáticos por distintas comisiones de servicios, deudas que aseguran en algunos casos son millonarias. Eso al mismo tiempo en que el ministro Pardo sí viaja y recibe a tiempo el pago de millonarios viáticos, un contraste que desde la agrupación tildan de injusto. En mi caso, hay una deuda de cerca de 200.000 pesos, una deuda muy baja a comparación de lo que deben a otros compañeros y compañeras, sumas que ascienden a los más de 2 millones de pesos, sin contar los reembolsos, sin contar las rendiciones que vienen después, sin contar los intereses de las líneas de crédito. Hay un ambiente de pesar, hay un ambiente sombrío, hay un ambiente de malestar, y hay un ambiente de desilusión. Y desde el segundo piso de la moneda llega Diego Pardo, cercano al mandatario encargado del seguimiento del programa de gobierno. Falta de recursos o mala distribución fue en medio de esta crisis cuando se puso la lupa en los gastos del ministro en viajes. Según la información obtenida de la plataforma Ley del Lobby, el ministro de Energía ha gastado 66 millones de pesos en viáticos y pasajes desde que asumió en septiembre del 2022. En un solo año se convirtió en el ministro que más ha gastado en este ítem desde el 2014. Es el ministro el que tiene que justificar que esos viajes dieron resultado para Chile, que hizo aportes que eran necesarios. No te puedo decir. Los impagos a trabajadores del ministerio se trasladó al Congreso. Entonces creo que es pertinente enviar un oficio, ¿cierto?, al ministerio para conocer en detalle lo que ha ocurrido con estos pagos. Es gravísimo, nosotros ya tomamos conocimiento en la Comisión de Minería y Energía, hemos oficiado al ministro y el ministro en particular, el señor Pardo, quien además hemos visto cómo él también ha hecho uso de sus viáticos y no ha tenido problema para poder reembolsar, sin embargo los trabajadores lamentablemente se han visto perjudicados. ¿Cuáles son esos viajes cuestionados? Estamos aquí en la planta de Chillova, venimos a conocer una tecnología muy especial. En lo que va del 2023, el ministro Pardo registra 7 viajes al extranjero. Por ejemplo, del 21 al 30 de abril hizo un recorrido por Corea del Sur y Japón. Un viaje que en total tuvo un gasto de casi 18 millones de pesos. Solo en viáticos recibió para su bolsillo casi 2,5 millones. Ese pago ya fue reembolsado, mientras que otros funcionarios de cargos más bajos siguen esperando por su dinero. Es una situación muy grave porque como no se tuvo presupuesto en esa oportunidad, son los mismos funcionarios y funcionarias que han debido colocar de su propio dinero para poder solventar los gastos para realizar los trabajos correspondientes al servicio. Otro caso, noviembre del 2022.
2 meses en su cargo y el ministro de Energía concretó un viaje a Egipto por la ruta energética COP27, un itinerario que se extendió desde el 11 de noviembre al 18 de ese mes y que tuvo un costo total de 11 millones de pesos en platas fiscales, más de 9 millones en pasajes y otros 2 solo en viáticos. Un viaje que el ministro no lo realizó en solitario. A la actividad se sumó el jefe de la unidad de cambio climático. El costo fue de otros 7 millones de pesos. Ya van más de 18 millones. Pero ahí no termina la lista. Según consta en registros fotográficos, viajaron otros 3 funcionarios del ministerio. ¿Cuánto se gastó en total? Un misterio, porque no figura públicamente el detalle de gastos de los otros trabajadores y ese hecho desataría nuevos cuestionamientos. Un incumplimiento del instructivo presidencial de marzo del 2022 que habla del buen uso de los recursos públicos, a tal punto que señala que un ministro de Estado, a excepción del ministro de Relaciones Exteriores, solamente puede viajar con un asesor. El documento efectivamente advierte que las comitivas de ministros deben estar compuestas por un máximo de un acompañante, salvo excepciones. Llama la atención que la ministra del Medio Ambiente también participó en Egipto de la COP27, pero en contraste, por la misma actividad, su pasaje costó 4.900.000 pesos, que hizo que el precio por el traslado del ministro de Energía se elevara casi al doble. Se respetó la recomendación del instructivo presidencial de salvaguardar el buen uso de los recursos públicos. Es un instructivo, sencillamente, no es una norma obligatoria, es una norma hecha para que pueda ser rota cuando las circunstancias lo justifican. Ahora, será la gente la que le ponga nota y diga, mira, esta persona rompió la regla, compró un pasaje de 9 millones, ¿se justifica? No. Durante su periodo, el ministro de Energía ha recibido por viáticos casi 16 millones de pesos y estos son los mayores montos. En 5 viajes internacionales superó el 1,5 millones. Nosotros y nosotras tratamos de hacer malabares para poder cumplir con nuestra función pública que nos debemos a la ciudadanía. Tenemos a un ministro que ha gastado millones de pesos en viajes internacionales y por estar viajando en el extranjero ha despreocupado lo que está pasando en su propia casa. En abril de este año, desde Presidencia, se repartió un nuevo instructivo en los ministerios. En los viajes al extranjero se deberá publicar en el portal de transparencia respectivo la agenda del viaje, considerando las reuniones sostenidas, los lugares visitados, pero eso tampoco se ha cumplido en el Ministerio de Energía. Es importante destacar que los recursos destinados para el pago de viajes y viáticos nacionales e internacionales están en glosas presupuestarias distintas. Asimismo, los recursos utilizados por las autoridades del Ministerio para avanzar en la agenda para atraer mayor inversión internacional se han ajustado estrictamente a la normativa vigente. Intentamos obtener una entrevista con el ministro Diego Pardow para conocer su versión sobre esta situación, sin embargo, no estuvo disponible. Desde el Ministerio advierten que el pago de todos los viáticos pendientes, cuyo monto alcanzó los 29 millones de pesos, terminó de regularizarse ayer, aunque desde la agrupación de funcionarios insisten en que aún hay trabajadores sin recibir sus viáticos. El pago de viáticos y reembolso es un derecho de los funcionarios públicos. Por esta razón, desde el Ministerio de Energía hemos realizado todas las gestiones para regularizar la situación que ha afectado a un grupo de funcionarios. Este proceso comenzó la semana pasada y actualmente las solicitudes que están en reglas se pagaron. El número acotado de casos pendientes se encuentra en proceso normal de revisión y serán cancelados en los próximos días. Pero coincide que con el tema de las manifestaciones y de las protestas se soluciona o se empieza a solucionar el tema de los viáticos. Da para pensar de que las manifestaciones influyeron para que eso se pudiera ejecutar. Ya se cumplió más de un mes del inicio de las movilizaciones de los funcionarios de energía. El ministro Pardow debió restarse de la reciente gira por China del presidente Gabriel Boric, aunque desde su círculo cercano niegan que se trate de esta coyuntura. Lo cierto es que hoy el propio ministro busca hacer frente a la que probablemente es la peor crisis interna desde que asumió como máxima autoridad de la cartera.